Bienvenidos a la sección número 3 de la materia Principios de Enseñanza Bíblica, enfocados en las 7 leyes de la enseñanza. Continuamos con el punto 7. Téngase presente que el dominar completamente unas pocas cosas es mejor que el conocimiento superficial de muchas. ¿Se captó el punto? Va de nuevo. Téngase presente que el dominar completamente unas pocas cosas es mejor que el conocimiento superficial de muchas. Más claro, ¿verdad? La segunda vez. ¿Necesita explicación esto? No. Téngase presente que el dominar completamente unas pocas cosas es mejor que el conocimiento superficial de un montón de cosas. En el conocimiento superficial de muchas cosas, usted está expresando que no sabe nada. Mientras que en el dominio completo de unas pocas cosas, usted está expresando que conoce eso. 8. Elíjase un momento definido para el estudio de cada lección. Todo ayuda al deber que se cumple en el momento oportuno. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Elíjase un momento definido para el estudio de cada lección y respételo. Okay, si definieron que ese es el día y esa es la hora que van a tener ese estudio, respételo. No lo pase y lo pase y lo pase. Y otro día sí que lo tienen en el día que definieron, pero ya el otro que sigue, no, hubo que pasarlo y el otro también. No funciona. Hay ocasiones, hay circunstancias y nos pasa a nosotros mismos también. Que son entendibles, cosas que se salen de lo normal, de lo que podamos manejar por nosotros mismos. Alguien se enfermó, una emergencia, alguna situación y comprensible por todos, y entonces vamos a cambiar el día, la hora de la clase, qué sé yo. Pero cuando eso es lo común, ese maestro pierde autoridad. ¿Okay? 9. Obsérvese un plan de estudio y no se tenga temor de estudiar cuanto sea necesario, más allá de ese plan. El mejor plan mnemotécnico es hacer y responder estas preguntas acerca de la lección. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Estamos hablando, no olviden, de el crecimiento espiritual. 10. Obténgase la ayuda de buenos libros sobre el asunto de la lección. La ayuda necesaria de los mejores pensadores sobre el tema, por lo menos para estimular el propio pensamiento. Pero no lea sin pensar en lo que lee. Si es posible, discútase la lección con algún amigo inteligente. De la discusión nace nueva luz muchas veces. Comparta lo que usted está pensando exponer con un amigo, una amiga de confianza que está en los mismos propósitos, y es muy posible que va a recibir de allí algún consejo, alguna opinión que le va a ayudar mucho en su exposición, que usted nunca había visto, nunca se había imaginado ese elemento ahí. En este punto, los que saben de esto nos aconsejan buscar los mejores pensadores sobre el tema. Usted tiene que ir aprendiendo, conforme va leyendo, cuáles son los mejores
pensadores sobre X tema. ¿Ya? Eso solo leyendo, se da cuenta. Si no, usted va a estar muchas veces leyendo un material de una persona que lo tomó está leyendo de A, que lo tomó de B, que lo tomó de C, que lo tomó de... Cuando usted puede ir directo a la fuente de donde todos esos lo tomaron. Pero eso usted solo lo logra leyendo y compartiendo con ese amigo, esa amiga, que le va a decir, pero no, el material que está leyendo es bueno, pero eso es un resumen. De donde él tomó todo eso es leas esto. ¿Se dan cuenta? Y así usted evita perder mucho tiempo. Vamos a entrar en eso un poquito más adelante. Violaciones y equivocaciones respecto a esta ley. ¿Cuál ley? La ley del maestro, ¿que es cuál? La del crecimiento. Violaciones y equivocaciones respecto a esta ley. 1. La misma ignorancia de sus discípulos puede tentar al maestro a descuidar el estudio y la debida preparación. Error grande. La misma ignorancia de sus discípulos puede tentar al maestro a descuidar el estudio y la debida preparación. Puede llegar a pensar, el maestro, que en cualquier momento él sabrá más acerca de la lección que sus discípulos y que en cualquier momento encontrará algo que decir sobre la lección sin que sea notada su ignorancia. Esta es una triste equivocación que a menudo cuesta muy caro. Es casi seguro que el engaño será descubierto. Al fin y al cabo, cuando ocurra, ese maestro habrá perdido toda su influencia sobre la clase. En otras palabras, ¿cómo podríamos resumir ese punto? ¿Captan el problema? El error del maestro aquí. Sobre este tema, no creo que sepan mucho mi audiencia. Así que voy a hablarles algunas cosas. ¿Ya? Y si me salieran con alguna pregunta o algo que no maneje de alguna forma, le doy vuelta. Usted va a ser descubierto. Siempre dé por sentado que sus alumnos investigan y que no son tontos ni ignorantes. ¿Ya? Y no le va a pasar eso. Nunca se presente ante ellos sin prepararse bien en lo que usted va a exponer. Había aquí. Pastor, también aparte de eso, pienso que se estaría dejando mal representado el área nuestra en cuanto al cristianismo, porque sería engaño. O sea, el Señor Jesús nunca utilizó esos métodos. ¿Y quién más que Él, que era mayor que todos los que Él tenía a su cargo en cuanto a discipulado, pero nunca recurrió a esa técnica, a engañar? Sí, como yo sé que no saben, entonces cualquier cosa que les diga, ellos tienen que creerla, porque no tienen cómo corroborarla. Entonces, es un método satánico. Sí, ¿dónde vemos que los alumnos del Nuevo Testamento, de los maestros del Nuevo Testamento, aplicaban esto? Los de Berea. Y no les estaba hablando Juan de los Palotes. Era Pablo. Y después de que él les exponía, se iban a la casa a investigar a ver si era cierto. Pablo estaba muy claro en esto. Y exponía lo que manejaba. Segunda violación o equivocación respecto a esta ley. Algunos maestros creen
que son los discípulos y no ellos los que tienen que estudiar la lección, y que con la ayuda del libro que tienen en la mano podrán fácilmente saber si los alumnos han estudiado o no. Es preferible que si en alguna ocasión alguno de los alumnos conozca más que el profesor sobre determinada área de esa materia, en ese caso sea el alumno el que imparta la clase y el profesor participe como alumno. No hay ningún mal en eso. Puede haber un área, algún detalle en esa materia general que un alumno maneja más que el profesor. Entonces el profesor o el maestro lo que debe hacer es eso. En esta ocasión nos va a impartir la clase fulano de tal o fulana de tal. Y yo participo con ustedes. ¿Okay? No comete el error, sabiendo que hay una persona que conoce más que usted sobre eso, de tenerlo como alumno, exponiendo eso, usted y escuchando él. No es ético. Puede darse que si es un alumno muy consciente, le diga, no, tranquilo, usted exponga. Y si en algo yo siento que puedo colaborar, yo voy a participar. Pero usted es el maestro, usted exponga. Está bien. ¿Ok? ¿Estamos? Tercer error. Otros maestros examinan rápidamente el contenido de la lección y dan por sentado que, aunque no la han aprendido completamente, y quizá ni una parte de ella, saben bastante para llenar el tiempo. ¿Han visto eso? Pudiendo, si es necesario, suplementar lo poco que saben con cuentos o conversaciones desatinadas. O también, no teniendo el tiempo o el deseo de prepararse, abandonan toda idea de la enseñanza y ocupan el tiempo con los ejercicios que se les ocurra. Y esperan que como la escuela es una buena cosa de por sí misma, los discípulos recibirán algún beneficio con la mera asistencia. Ustedes ven suceder eso también en el mundo secular. Hay maestros, maestras, que no son maestros. Y los alumnos sufrirán las consecuencias. Y como no saben dar la lección, porque ni siquiera la estudiaron, porque los alumnos tienen el libro allí que deben estudiar, entonces lo que ellos dicen, bueno, tienen que venir preparados, y empiezan a hablar cualquier cosa, los ponen a hacer cualquier actividad, y esos alumnos van a sufrir, y no están aprendiendo. Cuanto más con la enseñanza de la palabra de Dios, deberíamos tener cuidado de no cometer ese error. Cuarto, una falta más grave es la que cometen aquellos que, no encontrando estímulo en la lección, hacen de ella el fundamento en que basar sus propias ideas y opiniones. Y lo vemos muy comúnmente. No se sienten motivados por esa lección y entonces empiezan a hablar cosas que no tienen que ver con la lección, pero hay que cubrir el tiempo. Error grave. Quinto, hay otro mal también grave que cometen aquellos maestros que desean esconder su crasa ignorancia tras una pretensión de sabiduría, escudando así su falta de conocimiento con frases retumbantes que no pueden ser comprendidas por sus discípulos, diciendo solemnes vulgaridades o vulgaridades en tono de sabio, o queriendo demostrar que han hecho un buen estudio y que están profundamente informados, pero que carecen de tiempo necesario para poder
exponer todo ese conocimiento. ¿Han escuchado eso? Ventajosamente para los discípulos, para el alumno, estos tipos de maestros son fáciles de detectar y de descubrir. Les doy la clave. Fáciles de detectar. Generalmente van a iniciar o a titular su tema como algo así: estudio profundo sobre. Ya se identificó. O un análisis completo de en toda la Biblia. Ya se identificó, es un ignorante. Hay excepciones a esto, donde en realidad se ha hecho un análisis completo de determinado tema, un análisis profundo, pero eso se lo va a indicar a usted algunas cosas: la voluminosidad del documento y otro elemento clave. ¿Cuál? ¿Ah? Dos elementos claves para saber si cuando usted lee un libro y inicia diciendo así: estudio completo sobre tal cosa. Hay dos elementos claves para usted saber si el que está hablando es un fanfarrón, un ignorante, o si en verdad eso es un estudio completo sobre eso. Número uno, la voluminosidad del documento. Número dos, la bibliografía. La bibliografía. Busque la bibliografía en lo que está basado ese libro. Y ahí le va a decir a usted si esta persona está hablando bla, 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 o está documentado. Ahora, hay también en ese último elemento algunas excepciones. Hay personas tan versadas en algunos temas que usan poca bibliografía, y no es por ignorantes, sino por sabios. Es decir, su palabra es tan respetada en esa área que lo que ellos digan es aceptado. Pero eso significa muchos años para haber alcanzado ese renombre. Pero usted va a mirar que esas personas son citadas en otros libros. Ellos son los citados más bien. Entonces sí, usted puede saber que es un buen libro, un buen material, aunque no tenga mucha bibliografía, por el autor. ¿Ya? Ahora usted lee un libro allí de Víctor Venegas y son 800 páginas y con 20 referencias bibliográficas. Está extraño eso. Excepto que sea solo Biblia y Biblia y Biblia y Biblia, pues ahí es distinto. Usted puede tener un material excelente de 1000 páginas sin una sola bibliografía, solo Biblia. Ningún problema. Bueno, pero había una mano por acá. Esos tipos de estudios, cuando se presentan de esa forma, estudio profundo y comúnmente cuando son en video, tienden a ser más bien estudios escandalizadores, porque lo que va a dar es, pareciera que la persona lo que va a dar es un dato que nadie ha dado y que es controversial a lo que comúnmente se presenta. Mayormente. Eso es el estudio profundo, o sea, lo que va a crear es una controversia y algo que lo deja es, mira, presenta eso de una forma diferente y controversial. Sí. Pero si fuese un estudio profundo, no va a durar una hora. O sea, en video sería horas y horas exponiendo ese estudio profundo. Sí, recuerdo uno de esos estudio completo sobre el tomado y el dejado. 13 páginas. Como que no. El completo le quedó muy largo, muy grande. Bueno, la idea es que entendamos el punto. No hagamos ese tipo de expresiones o no las demos.
¿ok? Reflejan ignorancia y ofenden la inteligencia de los alumnos. De esta manera muchos maestros van a realizar su labor o bien parcialmente preparados o sin preparación alguna. Estos maestros son como mensajeros sin mensaje. Carecen en absoluto del entusiasmo y el poder para producir los frutos que tenemos derecho a esperar de sus trabajos, si es el maestro. Mientras que muchas escuelas crecerán en número y utilidad cuando esta primera ley de la enseñanza sea completamente obedecida. El maestro debe crecer. Y una de las áreas básicas en las que debe crecer es en conocimiento. Nuestro Señor, refiriéndose a los buenos maestros y a la ley del conocimiento, en continuo crecimiento, dijo en Mateo 13:52, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. ¿Ven de paso cómo se aplica esto a la familia? Dice, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Pero, ¿por qué es docto, es escriba? Porque no solamente saca cosas viejas, sino cosas nuevas. ¿Qué implica obligatoriamente eso? Que para sacar cosas nuevas tiene que estudiar, investigar, tiene que crecer. Que esta sea tu experiencia como maestro, como maestra, hermanas. El constante movimiento hacia el crecimiento. Concluimos los pensamientos sobre la primera ley de la enseñanza con la siguiente frase de Elena de White. Mente, carácter y personalidad, tomo 1, edición 1990, página 118. Todos los seres celestiales están en constante actividad y el Señor Jesús, en su vida de trabajos prácticos, ha dejado un ejemplo para cada uno. Dios ha establecido en los cielos la ley de la acción obediente. Silenciosa pero incesantemente, los objetos de su creación realizan su tarea asignada. El océano está en constante movimiento. El pasto que crece, que hoy es y mañana es echado en el horno, realiza su misión, vistiendo los campos con belleza. Las hojas son movidas por el viento y sin embargo no se ve mano alguna que las toque. El sol, la luna y las estrellas son útiles y gloriosas al cumplir la misión para ellos asignada. Y el hombre, su mente y su cuerpo, creados a la semejanza misma de Dios, debe estar activo y a fin de ocupar el lugar que se le ha asignado. Activo a fin de ocupar el lugar que se le ha asignado. El hombre no ha de estar ocioso. La ociosidad es pecado. Ociosidad es lo contrario a crecimiento, que es no hacer nada. Eso es la ociosidad. No se puede crecer en la ociosidad. El conocimiento no nos llega por sí solo. Tenemos que buscarlo. Algunas sugerencias prácticas para la implementación de la primera ley de la enseñanza en las 4 áreas de la vida. ¿Cuál es la primera ley de la enseñanza? La del maestro. La del crecimiento. ¿Qué tipo de crecimiento? Continuo. Si captaron eso, captaron lo básico. Algunas sugerencias para implementar esa ley. 1. En el área intelectual. En el lapso de 2 meses, escoja un libro para leerlo completo, reflexionando sobre su contenido. Haga un resumen o síntesis por escrito por capítulos. Ponga por escrito lecciones prácticas nuevas aprendidas por capítulo. ¿Okay? En el área intelectual. En el lapso de 2 meses, léase un libro. Tiene que programar el tiempo. Usted
Cuenta las páginas, ve cuántas páginas tiene el libro, calcula cuánto lee usted por hora y entonces allí sabrá cuántas horas necesitará leer para cubrirse el libro en 2 meses. Entendiéndolo, ¿verdad? No es leerlo, por leerlo es entendiendo. ¿Cómo se asegura que lo va entendiendo? Haga un resumen o síntesis por escrito, por capítulos. Ponga por escrito lecciones prácticas nuevas aprendidas por capítulo. Y cuando usted termine ese libro, no tiene idea de la satisfacción que experimentará. En el área física, por un lapso de 3 meses, seleccione un alimento de alto contenido nutricional que usted no está consumiendo actualmente o lo hace muy esporádicamente. Inclúyalo en su régimen alimenticio por el lapso de 3 meses. Hágalo. ¿Ok? Procure cada vez que tenga oportunidad comer un poquito de ese alimento esencial que usted no está consumiendo. Luego, otros 3 meses, otro alimento que no estaba consumiendo. Cuando termine el año, usted va a notar una gran diferencia en su salud. Claro, es ahí, ¿sí? Fácil. Fácil hacerlo. 3. En el área socioemocional. Seleccione un día y una hora definida de la semana para visitar y hacer amistad con un vecino o amigo a quien nunca ha visitado en casa. Lleve un pan para comer juntos. Fácil, simple. En el área espiritual, seleccione una necesidad primordial de un hermano o conocido y póngala en oración durante una semana. Estamos hablando de sugerencias, de una sugerencia en cada una de las áreas. Conforme vayamos avanzando, vamos dándoles más sugerencias, más cosas que usted puede hacer para que ese crecimiento sea proporcional en todas las áreas. Y quedamos aquí no porque no haya más, hay mucho sobre esto, pero estamos dándoles una síntesis de esa ley, lo básico, lo primordial que necesitamos entender para que no se nos acumule mucha cosa y finalmente no captamos cuál era la ley. La ley primera es la ley del maestro. ¿Y cuál es la ley del maestro? Crecer continuamente. ¿Ok? Ese es el punto. Quedamos aquí, nos vemos en la próxima ocasión.